Esto que estás viendo en pantalla no es una Game Boy Color y no, tampoco es una Game Boy con mod IPS. ¿Quieres saber de qué se trata? Atento a este vídeo. Hola a todos, y es que en este vídeo os traigo algo muy especial y que me ha encantado. No se trata de la típica Game Boy Color con placa antigua y que le han hecho el mod IPS y listo, no. Aquí estamos hablando de una placa completamente nueva FPGA. ¿Os suena Funny Playing? Pues exactamente es esa misma placa la que lleva dentro, e incluso el mismo altavoz como os mostraré ahora después. Es compatible con los juegos de Game Boy Color o también con los de Game Boy clásica de toda la vida, los de verde y negro, digamos. Por cierto, ¿quieres saber cómo conseguir este caramelito a buen precio? Solo tienes que entrar en mi canal de ofertas de Telegram, Retropixelados. Con lo que sí que no es compatible es con la Game Flash, es decir, cualquier cartucho tipo Everdrive que coges la tarjetita y le metas lo que quieras. Así que solamente te valdrá para jugar a tu colección original o de juegos clónicos, que también funcionan. El sonido está muy pero que muy mejorado. Ya estás viendo que tiene prácticamente la misma potencia que la mayoría de consolas que os he traído al canal, Anbernic y compañía. Pesa 170 gramos sin cartucho e incluye una batería de 1800 mAh. Para jugar unas horitas seguro que da. Y es que una de sus ventajas es poder recargarla a través de su puerto USB tipo C que tiene en la parte inferior, junto a la salida jack para auriculares. Externamente prácticamente es como una Game Boy Color de toda la vida, no vais a notar diferencia y es compatible con las carcasas que venden para las pantallas IPS. Para las normales obviamente no. La ranura de cartuchos completamente normal. Y sí, tiene también la salida IR para los infrarrojos, que podamos, no sé, traspasar, no sé si eran los Pokémon y alguna otra cosilla, entre otros juegos. Completamente compatible con el cable clásico de toda la vida, y en vez de la ruedecita del volumen tenemos una especie de pulsador hacia arriba, hacia abajo, y que se pulsa también hacia adentro para el menú, como veremos ahora. Es compatible con los cartuchos nuevos de mod retro, también compatible con las Replo con chapapote, y por supuesto, como no, con cualquier cartucho original. Entran perfectamente. Y es que lo que hace destacar a esta consola es su menú, ya que si pulsamos aquí hacia adentro se nos abre el menú para poder ajustar el brillo, que deciros que tiene un buen brillo de pantalla. El volumen, bien podemos ajustarlo desde aquí o desde aquí. El tipo de pantalla que queramos, bien si lo queremos completa, por 4 con los cuadraditos, que creo que aquí no se verá mismo. Así con zoom quizás se vea algo mejor, la diferencia de esto a esto. Full EMU, X4EMU, X4P-EMU y el core, que será ideal si vamos a meterle un juego que no sea de Game Boy Color. Por ejemplo, si queremos uno de Game Boy normal, pues bastará con cambiarlo y reiniciar la consola, como veremos ahora. La paleta de colores también la veremos en otro cartucho. Frame Mix también se puede activar y desactivar. Y aquí también tenéis que tener cuidado porque, por ejemplo, algunas cosillas no serán compatibles con ciertos cartuchos. Bastará con darle a Off y listo. SPD, que imagino que será el tema de la velocidad. Y aquí tenemos también si queremos resetearlo y volverlo a la versión de fábrica, digamos. Cuando esté todo listo le damos a Save y listo. Y es que es un gustazo, fijaos lo bien que se ve y que además si le ampliamos un poquito la pantalla, pues en caso de que queramos verlo más grande también podremos hacerlo. El tema de los colores también, dependiendo de los colores que queramos ver en pantalla, pues ya estáis viendo que desde aquí lo vais a poder también mejorar. Si os gusta, pues más saturado o incluso menos. Y en el caso de los cartuchos de toda la vida, vamos a poder aquí también elegir el tipo de paleta de colores que queramos utilizar. Podéis elegir los colores desde aquí. E incluso si lo ponemos en modo Game Boy Color, podemos utilizar ese ajuste que había de toda la vida, que pulsando este botón y luego hacia arriba, hacia abajo, los otros sitios, pues podemos elegir también, digamos, el color como era con la Game Boy Color. De todas formas, para este tipo de cartuchos aconsejo más utilizarlo en GB, porque así tendremos la experiencia completa de poder verlo en verde y negro. Solamente tenemos que apagarla, encenderla y arrancará en el modo que decidamos. Aunque eso sí, aquí tenemos que elegir también la paleta de colores correcta. Por ejemplo, no sé, el 3. Y es que así es muchísimo más disfrutable poder verlo en la pantalla completamente grande y no tan pequeñita como tenían las clásicas, o si queremos incluso pasaríamos a los ajustes y poder modificar pues el tipo de pantalla que queramos. Nuevamente aquí os muestro la diferencia de una u otra, viendo los cuadritos, viendo la tonalidad
ya en función de lo que queráis aplicarle y de la manera que queráis jugar. Aquí tenéis el interior de la placa, y es que quise comprobar si realmente era la de Funny Playing. Y es que los de Funny Playing te venden esta misma placa con el altavoz, todo por piezas, para que tú mismo te la montes. En el caso de la unidad que me ha llegado desde AliExpress, ya me la han montado ellos. Además, la carcasa lleva el logo de Nintendo, la que te venden en Funny Playing no, por lo que esta da más el pego. Una placa muy pero que muy bien terminada y que denota calidad. Su chip FPGA funciona perfectamente y el altavoz se escucha mucho más fuerte y mejor que el de una Game Boy original. Así que como conclusión final, es la opción ideal si tienes muchos juegos por casa y quieres una Game Boy optimizada que funcione prácticamente como una original y vas a jugar pues a cartuchos, ya te digo, bien pueden ser repros u originales, con la ventaja de poder recargarla a través de su puerto USB-C y que sabes que las piezas que tienes dentro son completamente nuevas, incluso con un altavoz bastante mejorado y mucho más fuerte. La única pega quizás que no sea compatible con este tipo de cartuchos, que además lo utilizo bastante para jugar a los nuevos juegos Homebrew, pues para no tener que comprar cartucho. Pero si tienes una buena colección de juegos de Game Boy y quieres algo así, ya sabes, en mi canal de ofertas Retropixelados la encontrarás. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete y comparte. Esto es Retropixelados.